Muy buenos días, compañeros, profesor. Yo le voy a explicar lo que es un capacitor. Un capacitor es también conocido como un condensador. Esto quiere decir que es un dispositivo capaz de almacenar energía a través de campos eléctricos, uno positivo y uno negativo. Se clasifica dentro de los componentes pasivos, por lo mismo que no tiene la capacidad de amplificar o cortar el flujo eléctrico. Y aquí podemos ver en las imágenes lo que es el símbolo, el positivo o negativo, y podemos ver una demostración de lo que es un capacitor. Los capacitores se utilizan principalmente como filtros de corriente continua. ¿Esto por qué? Porque obviamente evitan cambios bruscos y ruidos en la señal debido a su funcionamiento. Ahora, las partes de un capacitor en cuanto a construcción es demasiado sencillo en comparación con otros componentes. ¿Esto qué significa? Solo consta de 3 partes esenciales. Como tenemos las placas metálicas, que son las que se encargan de almacenar las cargas eléctricas. El dieléctrico o aislante sirve para evitar el contacto entre las dos placas. Y la carcasa de plástico, pues obviamente cubre las partes internas de un capacitor, que es como podemos ver en esta imagen, que son las placas metálicas, que son las que almacenan las cargas, y el dieléctrico, que es la que evita que se junten. Ahora, ¿cómo funciona un capacitor? En su estado natural, cada una de las placas internas tiene el mismo número de electrones. Cuando conectamos una fuente de voltaje, una de las placas pierde electrones. ¿Esto qué quiere decir? Que siendo esta la terminal positiva, mientras que la otra los gana, que es la terminal negativa. Este movimiento de electrones se detiene cuando el capacitor alcanza el mismo voltaje que la fuente de alimentación, como aquí nos muestra la imagen. Es lo que nos está explicando en un principio, que es la ganancia de electrones junto con la pérdida de electrones, que obviamente, como lo dice, es para alcanzar el mismo voltaje de la fuente de alimentación. A continuación voy a explicar la construcción de un capacitor. Existen diferentes tipos de capacitores, ya sea por su tipo de material, por su construcción, su funcionamiento, etc. El símbolo esquemático del capacitor representa la forma en que es construido un capacitor. Un capacitor es fabricado con 2 placas de metal y un material aislador llamado dieléctrico, que puede estar compuesto de todo tipo de material aislante, incluyendo papel, vidrio, goma, cerámico, plástico o cualquier otro elemento que impida el flujo de la corriente. Las placas metálicas están puestas muy cerca la una de la otra, en posición paralela, y el dieléctrico está entre medio de las dos para asegurarse que no se toquen. Todo esto es una construcción estándar de un capacitor. Ahora hablaré sobre la capacitancia. La capacitancia se expresa como la relación entre la carga eléctrica de cada conductor y la diferencia de potencial, o sea, la tensión entre ellos. La capacitancia de un capacitor depende de la manera en que se fabrica. Más capacitancia requiere un capacitor más grande. Las placas que tienen más área superficial superpuestas generan mayor capacitancia. Mientras más distancia entre las placas, menos capacitancia. Incluso el material dieléctrico tiene un efecto en cuántos faradios tiene un capacitor. La capacitancia total de un capacitor puede ser calculada con la siguiente ecuación. C es igual a la constante del dieléctrico por área sobre 4 por pi por d, donde d sería la distancia entre las placas. El valor de la capacitancia de un capacitor se mide en faradios, denominados así en honor al físico inglés Michael Faraday. Un faradio es una gran cantidad de capacitancia, y la mayoría de los dispositivos eléctricos domésticos contienen capacitores que producen solo una fracción de faradio. La capacitancia puede aumentar cuando las placas de un capacitor conductor o conductores están colocadas más cerca entre sí, cuando las placas más grandes ofrecen más superficie o cuando el dieléctrico es el mejor aislante posible para la aplicación. La carga de los capacitores se almacena en las superficies de las placas del material conductor, en el borde en contacto con el dieléctrico o aislante, de los cuales son de vidrio, porcelana, papel, mica, que cumplen una función de aislante o llamado de otra forma dieléctrico. Cuando conectamos estas láminas a una fuente de energía, la sometemos a una diferencia de potencial. Una lámina comienza a cargarse negativamente, esto quiere decir que se llena de electrones, haciendo que la otra los tenga que liberar, quedando así una carga positiva.
Al desconectar esta fuente de energía, las placas se mantienen cargadas muy cerca entre una y otra gracias al material aislante. Esto hace que las cargas tiendan a atraerse y se mantengan en las placas, almacenando energía eléctrica para poder ser utilizada cuando se requiera. Estos capacitores, o también llamados de alguna otra forma condensadores, tienen la cualidad de que se pueden recargar rápidamente y también son capaces de almacenar demasiada energía. El objetivo de esto es contar con una tecnología que pueda almacenar grandes cantidades de energía y se pueda recargar prácticamente en segundos. Hay varios tipos de capacitores, entre los cuales están los electrolitos de aluminio, los cerámicos, los de película, los de doble capa eléctrica, también llamados supercapacitores, y los variables. Los electrolitos de aluminio son capacitores los cuales siempre tienen un flujo constante de corriente, así como un polo negativo y positivo. Los electrolitos tienden a ser polarizados, pero esto no siempre es el caso. Este tipo de capacitor tiene una vida útil predefinida, y aunque su uso no sea constante, estos tienden a deteriorarse con el tiempo. También son capaces de cargar cargas muy altas, teniendo un rango de capacitancia desde 0.1 microfaradios hasta 500.000 microfaradios. Están formados por dos tiras de papel aluminio, las cuales están dentro de una lata. Los capacitores cerámicos son aquellos que se caracterizan por no tener polaridad. También estos mismos tienen un código impreso por ambos lados. Para leer este código se usa el valor de los primeros dos números para determinar el valor, y el tercer número es el número de veces que ese número será multiplicado por 10. Un ejemplo sería 342, del cual se tomaría el 34 como un valor fijo, y luego este se multiplicaría por 10 dos veces, así quedando 3400 faradios. Los capacitores de película están hechos de plástico, no son polarizados y tienen la capacidad de autorreparación. Los rasgos de este mismo están entre el 1 nanofaradio y los 15 milifaradios. Los capacitores de doble capa o supercapacitores son similares a los capacitadores electrolíticos. Tienen como diferencia principal que estos llegan hasta los 3000 faradios. Los capacitadores de mica son principalmente usados en aplicaciones industriales de alto voltaje. Estos mismos vienen en varias presentaciones. Algunos de ellos son poliestileno, polipropeno, policarbonato y mica de plata. Por último, los capacitadores variables tienen como característica principal que estos mismos tienen un gran rango de faradios, ya que tienen placas conductoras. Su uso principal de estos mismos es en filtro y aplicaciones de sintonización. En la parte de problemas de capacitores tenemos el problema número 1, que nos dice encuentre la capacitancia equivalente de la combinación de condensadores que se muestran en el siguiente circuito. Bueno, aquí vamos a solucionar este problema y nos dice que en la imagen observamos 5 capacitores o condensadores que están conectados tanto en serie como en paralelo. Para que podamos encontrar la capacitancia equivalente, debemos aprender que los capacitores que están seguidos uno de otro están en serie, tal como el capacitor de 7 microfarad y el 6 microfarad, por lo que podemos sumando capacitores en serie de 7 microfarad y de 6 microfarad. Si los capacitores están en serie, se suman de la siguiente forma: 1 sobre capacitor 7,6 igual a 1 sobre 7 microfarad más 1 sobre 6 microfarad. Esto es igual a 0.14 más 0.16 y esto nos da 0.3 microfarad. E invertimos la igualdad y nos queda capacitor 7,6 igual a 3.33 microfarad. En el punto B sumamos los capacitores en paralelo de 2 microfarad, 10 microfarad y 3.33 microfarad. Después de haber sumado en serie, obtenemos 3 capacitores en serie. Y para sumar en serie es muy fácil. Solamente sumamos capacitor 2, 10, 3.3. Esto es igual a 2 microfarad más 10 microfarad más 3.33 microfarad y nos da 15.33 microfarad.
Esto nos dice que la suma de los tres capacitores en paralelo es de 15.33 microfarad. En el siguiente paso sumamos los capacitores en serie de 15.33 microfarad y 9 microfarad. Finalmente nos queda sumar dos resistencias en serie, una de 15.33 microfarad y de 9 microfarad. Para ello aplicamos la suma de capacitores en serie, que es 1 sobre capacitor 15.33,9. Esto es igual a 1 sobre 15.33 microfarad más 1 sobre 9 microfarad. Esto es igual a 0.065 más 0.111 y esto nos da 0.176 microfarad. Es decir, 1 sobre capacitor 15.33,9 es igual a 0.173 microfarad. La igualdad, y esto nos da capacitor 15.33,9 igual a 1 sobre 0.176 microfarad. Esto es igual a 5.68 microfarad. Esto nos dice que la capacitancia final es de 5.68 microfarad. Vamos al segundo problema, que nos dice que tres capacitores de 4, 5 y 8 picofarad se conectan en serie a una batería de 45 volts. Calcula y nos dice en la opción A la capacidad equivalente, B la carga depositada en cada capacitor y C la diferencia de potencia en cada capacitor. Como solución, el problema y el diagrama nos describe a tres capacitores conectados en serie. Para poder encontrar cada inciso, vamos a utilizar las fórmulas que hemos visto hasta el momento. A. Calcular la capacitancia equivalente o total. Aplicamos la fórmula que vimos anteriormente para sumar condensadores o capacitores en serie. Y esta es 1 sobre capacitor E es igual a 1 sobre capacitor 1 más 1 sobre capacitor 2 más 1 sobre capacitor 3, sustituyendo los valores de los capacitores. Recordar que el picofarad PF es igual a X 10 a la menos 12. Y nos dice que 1 sobre capacitor E es igual a 1 sobre 4 picofarad más 1 sobre 5 picofarad más 1 sobre 8 picofarad. 1 entre capacitor E igual a 0.25 picofarad más 0.2 picofarad más 0.125 picofarad. Esto nos da 0.575 picofarad. Invertimos la igualdad y nos da 1 sobre 0.575 picofarad y esto es igual al capacitor E, que también la podemos reescribir de esta forma y sería capacitor E igual a 1 sobre 0.575 picofarad. Resolviendo la división obtenemos capacitor P igual a 1.74 picofarad, por lo que la capacitancia equivalente es de 1.74 picofarad. En el punto B nos pide encontrar la carga depositada en cada capacitor o condensador. Para que podamos encontrar la carga depositada en cada capacitor, debemos entender primero que se trata de una conexión en serie. Por lo tanto, la carga depositada en cada capacitor es la misma. Así que solamente aplicamos la fórmula de la capacitancia. Y esta sería capacitor igual a carga sobre voltaje. Despejando a la carga, quedaría carga igual a capacitor por voltaje. Y sustituyendo el valor de la carga equivalente y la diferencia de potencia, esto nos queda carga es igual a capacitor por voltaje. Esto es igual a 1.74 picofarad por 45 volts. Esto nos da 78.3 por 10 a la menos 12 coulombs. Por lo que obtenemos un total de carga de 78.3 por 10 a la menos 12 coulombs. En el punto C es obtener la diferencia de potencial en cada capacitor. En una conexión en serie, la diferencia de potencial de cada capacitor se calcula de manera individual. Entonces aplicamos la fórmula de la capacitancia
pero despejando a la diferencia de potencial. Esto sería voltaje igual a carga sobre capacitor. Aplicamos la fórmula para el primer capacitor o condensador, que sería voltaje 1 igual a carga sobre capacitor 1. Esto es igual a 78.3 por 10 a la menos 12 coulombs sobre 4 por 10 a la menos 12 Faraday. Esto es igual a 19.575 volts. Obtenemos una diferencia de potencial de 19.5 volts. Ahora hacemos lo mismo para el segundo capacitor, que sería velocidad. Voltaje 2 es igual a carga sobre capacitor 2. Esto es igual a 78.3 por 10 a la menos 12 coulombs sobre 5 por 10 a la menos 12 Faraday. Esto es igual a 15.66 volts. Y hacemos también lo mismo para el tercer capacitor, que sería voltaje 3 es igual a Q sobre capacitor 3 igual a 78.3 por 10 a la menos 12 coulombs sobre 8 por 10 a la menos 12 Faraday. Esto es igual a 9.7875 volts y obtenemos una diferencia que sería 9.8 volts. El voltaje total suministrado B es igual a la suma individual, es decir, voltaje es igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. Esto es igual a 19.5 volts más 15.7 volts más 9.8 volts. Esto es igual a 45 volts.